soy Gabriela da Silva, este es un video para Historia del Cine 1 y aquí vamos a explicar el nacimiento de los dibujos animados. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Se puede decir que la animación es una forma de los cineastas expresar sus ideas sin necesidad de incluir actores en el mundo real. La animación nace como una curiosidad del ser humano, incluso antes del cine mismo, y esa curiosidad la podemos situar en la prehistoria, específicamente en las cuevas de Altamira en España. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la primera evidencia de movimiento en la historia, es decir, el jabalí de 8 patas. Un jabalí no tiene 8 patas y esa fue la primera muestra de movimiento del ser humano tratando de hacer una animación. Es decir, la animación existe antes del cine. Con los siglos, específicamente en el siglo XIX, llegaron diversos experimentos e inventos que ayudaron a la evolución de la animación, como por ejemplo el taumatropo, en 1824, que crea la ilusión de movimiento a partir de imágenes diferentes, una de cada lado de un disco que están unidos por un hilo, es decir, al hacerle el movimiento del hilo, se producían varias imágenes. Un cardenal, mi preferido. Me encantaría tener uno, pero no podría enjaularlo. Pues, entonces, tengo algo para usted. Un cardenal en un lado y una jaula vacía. Y ahora... Sabe hacer magia. Enséñeme. Esto no es magia. Es lo que llamamos óptica. Dibujos separados que se convierten en uno solo al girar. Es verdad, pero la verdad no es siempre lo aparente. Años más tarde, en 1829, Ferdinand Plateau descubriría la persistencia retiniana. ¿Y qué es la persistencia retiniana? Es uno de los principios más importantes que necesitan los animadores para entender cómo funciona la animación. Y es el proceso que hace que nuestro cerebro capture durante una décima de segundo más lo que se tiene enfrente. Es decir, al quitar una imagen de nuestra frente, nuestro cerebro lo va a captar durante una décima de segundo más luego de estar retirado. Para entender mejor la persistencia retiniana, les dejo un ejemplo, ya que con esta clase de imágenes, al verlas por un tiempo determinado, podemos ver colores e incluso seguirla viendo después de retirada la imagen. Esto ayudará mucho al avance de la animación, a los principios de la animación, es decir, algo prehistórico, y se crearía el fenaquitoscopio. El fenaquitoscopio consiste en un disco con dibujos de un mismo objeto en posiciones ligeramente diferentes que al girar producen la sensación de animación. Con la llegada del cine en 1895 podemos decir que existieron unos padres prehistóricos de la animación, como por ejemplo Georges Méliès y Segundo de Chaumont, quienes emplearon técnicas para hacer trucajes en el cine, como la técnica de sustitución, interrumpir tomas y reemplazar elementos e incluso pintar cada uno de los frames de las películas a mano, es decir, las cintas de celuloide. Chaumont también fue considerado uno de los padres de la animación del stop motion. El stop motion es una técnica de animación que consiste en simular el movimiento de objetos estáticos, pero específicamente por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Y una enorme cantidad de películas de Segundo de Chaumont incluye movimientos de objetos inanimados. Pero el verdadero padre de la animación, como la conocemos hoy en día, no fue ni Georges Méliès ni Segundo de Chaumont. Fue exactamente el francés Émile Cohl, quien acabó sus días en miseria, en pobreza y en extremo olvido. No obstante, es muy irónico que le haya pasado esto porque creó uno de los géneros cinematográficos más fructíferos del siglo XXI. Pero creó a una figura animada que marcó un antes y un después en la historia del cine, que fue Phantasmagoria en 1908, donde animó sus propias ilustraciones dibujando cada fotograma hasta hacer 700 imágenes. Su resultado fue tan exitoso que incluso fue distribuido por los mismísimos hombres de Gaumont y lo llevó a convertirse en el primer maestro de la industria de la animación en toda la historia. Incluso tuvo muchos fanáticos y uno de ellos fue Winsor McCay. ¿Y quién es Winsor McCay? El padre del primer dibujo animado con personalidad propia. Y no es Mickey Mouse.
es Gertie el dinosaurio, que se creó en 1914. Entonces podemos decir que los dinosaurios no solo consisten en ser los animales más viejos del mundo, sino también el animal más viejo de la animación. Si bien el mundo de la animación nace en Francia con Cole, son los americanos con McKay los que terminan de desarrollarla a la perfección. Quizá para la gente de 1900, Gertie el dinosaurio y Fantasmagón eran el último grito de la moda, pero ya viéndolo en los ojos actuales en el siglo XXI, nos podemos dar cuenta que tanto Gertie como Fantasmagón son partes del método de representación primitivo del cine. ¿Y qué es el método de representación primitivo del cine? Surge después de la observación de obras y fragmentos fílmicos que han logrado sobrevivir en el tiempo, y estas son sus características. Son monocromáticas, tienen un audio no sincronizado o simplemente son silentes, tienen la frontalidad, usan cámara fija, usan planos enteros y generales, tiene ausencia de otros planos y tiene falta de cierre en sus historias, sin llegar a nada. Además, sus personajes entran y salen de los lados de la pantalla, es decir, como en una obra de teatro. Para 1915, Earhart patenta la técnica de animación con celdas. ¿Y qué es la técnica de animación con celdas? Consiste en usar hojas de celuloide sobre un fondo fijo para dibujar el movimiento de los personajes. Y por acá les dejo un ejemplo. ¿Para qué las ponen en ese plástico? Se llama celda. Así se puede ver a través de ella y usar el mismo fondo cada vez. Espera, ¿no tienen el mismo dibujo esas celdas? No, cada una es diferente. ¿Ves esta? El pie está en el aire. Ahora la fotografiamos. En la siguiente el pie está abajo, ¿entiendes? Pero no se mueve. Un segundo, Ramón, a eso voy. Mira, primero mi pie está ahí, ¿ves? Sí, lo veo. Luego está A, ¿Sí? ¿entiendes? Ajá, ya vi. Así, Sí. y así, ¿ves? Sí, estoy aprendiendo. Sigue. Si lo hago rápido, amigo, ¿entiendes? Sí, gracias, Donald. Cualquier cosa que quieran saber, necesitan preguntarle a un pato. Perdón, un experto. Después de Gertie el dinosaurio vendría un ícono popular que vendría a cambiar todo lo que sabíamos sobre animación en los años 20, y ese fue el mismísimo gato Félix, creado por el australiano Pat Sullivan y Otto Messmer. Y fue el preludio de los animales antropomórficos que crearía Walt Disney. Aunque la animación llevaba pocos años, Félix fue la demostración de lo rápido que avanzaba esta nueva industria. Otros hermanos que vinieron a cambiar la industria fueron Max y Dave Fleischer, es decir, los creadores de Coco el payaso en 1920 y Betty Boop en 1930, basada en la cantante Helen Kane, y esto alborotó completamente a las ligas puritanas de aquel entonces, hasta que incluso el código Hays censuró a Betty Boop durante muchos años. También un dato curioso es que Betty Boop fue una inspiración para Marilyn Monroe y adaptó su icónica risa. I got a toad in my poopy-doopy-doopy-doo. Sin embargo, aquí es donde la industria de la animación daría un giro de 180 grados con la llegada de alguien nacido en 1901 en Chicago. Y ese es el mismísimo Walt Disney, quien en 1919 se interesó por la animación y en 1927 crearía al conejo Oswald, que es el precursor de Mickey Mouse, que se crearía en 1908 con ayuda de su compañero y amigo Ot Iwerks, que crearían en base al sonido gags cómicos para este icónico ratón. Durante estos años de 1929 a 1939 se instaura la serie de las Silly Symphonies, donde se crearía una de ellas que es la danza macabra, es decir, The Skeleton's Dance, y durante estos años también Walt Disney adaptaría sus dibujos al Technicolor, específicamente con Árboles y Flores de 1932. La cual le daría su primer Oscar de animación en cortometraje. De esta manera, así fue como Walt Disney fue creando su propia fauna de animales antropomórficos, desde Pluto en 1930, Donald en 1934, que según el mismísimo Walt Disney era una caricatura del americano promedio, audaz, infantil y a veces presa fácil de rabietas.
Y al añadirle al despistado Goofy, se creó una pantomima de la comedia del arte, es decir, recreando los mismos personajes. Al llegar la guerra, también las caricaturas se usaron como una herramienta de adoctrinamiento, como por ejemplo el Pato Donald en The Führer's Face en 1942, y muchos gobiernos decían que las caricaturas servían porque era un medio de difusión masivo. Here, improve the mind. Heil Hitler! A partir de 1935, Walt Disney volvió a cambiar el mundo de la animación, y esto es creando uno de los inventos más importantes que le darían al mundo de la animación el inicio al método de representación institucional, y esto es la truca multiplana o la cámara multiplana. ¿Y qué es realmente la cámara multiplana? La cámara multiplana es una cámara especial usada para animación tradicional que mueve varias piezas de arte a distintas velocidades y distancias entre sí, dando un efecto tridimensional. La truca multiplana le dio al cine el efecto de movimiento, es decir, ya no era parte del MRP donde todo era estático con un realismo bajo, sino que ahora las películas eran continuas, casuales y con profundidad. A partir de acá entró la era del MRI, donde las películas ya poseían un nivel de realismo más alto y podíamos entrar a los escenarios de los personajes. No obstante, los hermanos Fleischer trataron de buscar este realismo en sus creaciones, al crear la rotoscopia, que es el calco de frames que busca dar movimiento y continuidad, es decir, se podía grabar un video y luego se colocaba una mesa que permitía ver el movimiento y calcar el fotograma para darle un poco más de realismo a sus creaciones. Esto lo logró Max Fleischer a principios del siglo XX, al ser la primera persona en utilizar movimientos de una imagen real grabada y plasmarlos en el papel. No obstante, no podemos considerar, a pesar de usar rotoscopia, a Betty Boop como parte del MRI, ya que es parte del MRP por su forma teatral basada en el cabaret, la discontinuidad narrativa, por sus finales inconclusos y porque es previa a la creación de la truca multiplana, que es la que le otorga el MRI a la animación. En 1937, Walt Disney lanza su primer largometraje, compitiendo con actores reales, y esto se logró gracias a la disciplina, al esfuerzo y la organización de la industria que creó Walt. ¿Y cuál fue la aclamada película que creó Walt Disney en 1937? Fue nada más y nada menos que Blancanieves y los 7 enanos, que para la época costó $1.700.000 y que fue un gran esfuerzo realizarla porque tuvo 400.000 dibujos. Pero esta película le otorgó a Walt Disney un Oscar y sus 7 enanos. El MRI, es decir, el método de representación institucional, tiene capacidad de adaptabilidad y puede adoptar características como por ejemplo el formalismo soviético. En este caso pongamos el ejemplo del expresionismo alemán, que puede ser más adaptable a Blancanieves de 1937 como lo podría ser cualquier película de Griffith, como es el caso de la transformación de la bruja, que nos recuerda figuras del expresionismo como lo es Nosferatu o La muerte en el estudiante de Praga. Al igual que Blancanieves huyendo al bosque, donde todo se distorsiona y tiene formas amenazantes que simulan a una pesadilla expresionista. También el MRI se ve con un desarrollo dramático claro, con principio, desarrollo, conflicto y desenlace. El MRI, es decir, el método de representación institucional, busca representar con la imagen lo que la literatura hace con la palabra y nos lleva al lenguaje cinematográfico y se vuelve la columna vertebral de los estudios norteamericanos y el denominado cine clásico de Hollywood. Con Blancanieves inauguraría la época dorada de Disney, que traería a Pinocho, Bambi, Fantasía y que estaría vigente hasta 1966, hasta El libro de la selva, que fue la última película que hizo Walt Disney en vida. Pero ¿qué pasaba con las grandes industrias como la Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros., Universal, etc.? Bueno, ellos no se quedaron atrás y gracias a ellos y su grande combo de animadores crearon los Looney Tunes, por ejemplo la Warner Bros. Y una de las personas que animaban los Looney Tunes fueron Fritz Fritzlang y David H. DePatie. En 1963, quienes fundaron DePatie y Freeland Enterprises y crearon la Pantera Rosa. Metro-Goldwyn-Mayer, pues creando
a Tom y Jerry con William Hanna y Joseph Barbera. Para 1940, Disney decide crear algo muy arriesgado para su industria, y eso fue fantasía, que tuvo la opción de plasmar imágenes con música de Bach, Tchaikovsky, Beethoven, Schubert, etc. La indiscutible potencia industrial y la perfección de la técnica que tenía Walt Disney, en 1940 el imperio Disney comienza a sentir a los competidores. En 1941, Walter Lantz, creador del osito panda Andy, crea al pájaro loco producido por Universal e introduce el sadismo en el género animático. Lo siento. Les presento a mi jefe, Walter Lantz. Me alegra que vinieras, Woody. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto en verles. Que sería heredado por la traumática pareja de Tom y Jerry, hecho por Fred Kingley de la Metro-Goldwyn-Mayer y William Hanna y Joseph Barbera. Esta introducción del sadismo con caricaturas como El pájaro loco y Tom y Jerry contrastan con el terrorismo de Walt Disney, y esto fue gracias a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la Segunda Guerra creó una brecha en el género de las animaciones y una brecha también en las producciones de Walt Disney. Luego de la muerte de Walt Disney y su última producción, que fue El libro de la selva, ya mencionado en 1966, Disney no logró tener el éxito que había tenido durante su edad dorada. Entonces los años 70 y 80 fueron muy oscuros para la edad Disney. No obstante, en 1989 se creó La Sirenita y fue el renacimiento de la época dorada de Disney, es decir, el renacimiento Disney. Con esto surge Aladdin y surge La Bella y la Bestia, que fue el primer largometraje nominado a Mejor Película en los Oscars. And the Oscar goes to... En 1995, Disney sorprendió con el primer largometraje hecho enteramente con tecnología digital, y esa es Toy Story, hecha por Pixar, compañía de los 80 donde estuvieron involucrados George Lucas y Steve Jobs. Steve Jobs, who is our CEO and our founder of Pixar, and one of my best friends. While I was making Toy Story, he came to me once, we were talking, he said, you know, John, at Apple, when I make the computers, the lifespan of those computers are maybe 3 years, 5 years. He said they're a doorstop. He said, but if you do your job right, these movies can last forever. These characters can last forever. Entonces, después de la creación de Pixar, otros estudios también se interesaron por hacer animaciones digitales. Y esto fue el caso de DreamWorks, creado por Steven Spielberg, David Geffen y uno de los productores más importantes de Disney, que gracias a él se produjo el segundo renacimiento de Disney. Y este fue Jeffrey Katzenberg. No obstante, Europa no vio el cine como por ejemplo los americanos lo vieron en la animación. Ellos lo vieron con un perfil más maduro y para contar historias un poco más desarrolladas. Es decir, con historias como Persepolis y Klaus. En 2004 se crea el Expreso Polar, la cual se conoció por hacer uso del Performance Capture, el cual captura digitalmente la actuación de un actor para hacer un personaje. Y esto nos recuerda un poco a lo que habían hecho los hermanos Fleischer con la rotoscopia. Para concluir, quería agregar que más de 100 años de animación nos han dado mundos mágicos de fantasía y creatividad. Y que depende de nosotros, los nuevos creadores del futuro, seguir el ejemplo de los grandes maestros del pasado, que bajo mucho esfuerzo, dedicación y celdas de celuloide nos abrieron un universo de probabilidades para crear. Eso es todo, amigos.